Luego Jesús dijo: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando todavía estaba con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés y en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él los perdone de sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania y, alzando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando al Señor, su Dios. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Mi Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Espíritu de paz, espíritu de oración, espíritu de amor, espíritu de unidad, espíritu de fidelidad. Alejamos al mal espíritu, espíritu de odio, espíritu de enfermedad, espíritu de idolatría, espíritu de adicciones. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Entonces estamos celebrando la fiesta de la Ascensión, cuando Jesús sube al cielo,
Pero para esto los discípulos todavía estaban entre alegres y tristes. Era una mezcla de las dos cosas, de alegría y de tristeza, porque recuerden que durante 40 días Jesús estuvo apareciendo a los apóstoles, resucitó y durante 40 días estuvo por allí apareciendo ya en su cuerpo glorioso. No es que estuviera con ellos todo el día igual que antes, sino se les aparecía, convivía con ellos, comía con ellos inclusive. Y bueno, inclusive como veíamos, a veces caminaba con ellos, pero no lo reconocían, hasta que había un momento que lo reconocían, especialmente en la fracción del pan. Por eso que para nosotros venir a la Eucaristía es un lugar muy especial para poder reconocer a Dios, ahora sí que captar su presencia, captar su amor. Muchas veces uno no se explica cómo viniendo a la iglesia, viniendo a misa, hay momentitos, hasta un segundo puede ser, pero recibe una paz que le dura para un buen rato, ¿verdad? Y es eso, la manifestación de Dios. Y decía que los apóstoles estaban entre tristes y alegres. Este es el ambiente en el que Jesús se les presenta antes de subir al cielo. Allí en Jerusalén, dicen los árabes, los islámicos, que Mahoma subió al cielo de allí, del domo de la roca. ¿Sí han visto un domo de oro? Dicen que aquí subió Mahoma, ¿verdad? El tercer lugar santo para el Islam es allí en Jerusalén. Y bueno, recordemos que más o menos unos 700 años después de Cristo viene el Islam. El cristianismo, pues obviamente estamos 700 años antes de ellos. Muchas de las cosas que uno ve en el Corán parecen copiadas, sobre todo del Antiguo Testamento. Yo por eso, en pocas palabras, respetando por supuesto al Islam, palabras de respeto, pero también pues uno ha estudiado, ha visto un poco las diferencias y pareciera que el Corán es una copia del Antiguo Testamento, no del Nuevo, sino del Antiguo Testamento. Entonces es interesante ver todo esta cuestión. Bien, Jesús también decide subir al cielo en Jerusalén. Se aleja un poco a la periferia y se va a Betania. Actualmente Betania es una colonia de Jerusalén. Actualmente es un pueblito, una ciudad cercana a Jerusalén. Los discípulos están tristes. Yo no sé si ustedes, pues seguramente, ¿verdad?, cuando han tenido alguna despedida, que van a despedir a alguien al aeropuerto o antes, allá en México, que iban a la central camionera, ¿verdad?, despedir a sus seres queridos. Yo me acuerdo sobre todo de mi mamá que me visitaba, en diferentes lugares me visitó, y ya se me andaba saliendo las de San Pedro, ya vete mejor, dame la bendición y ya vete, súbete al camión y ya nos vimos. Y bueno, los apóstoles también estaban ya, Jesús ya los había preparado, ¿verdad? Ya los había preparado y de alguna manera estaban, pero no totalmente. Y Jesús les dice, miren, voy a abrirles la mente. Les abrió la mente para que entendieran las Escrituras nuevamente. Les dijo, todo lo que dice Moisés, lo que dicen los profetas y lo que dicen los salmos, todo esto, entiéndalo de una vez. Yo era necesario que padeciera, que muriera, que resucitara, para que después se predicara la conversión, se predicara a todas las naciones que se vuelvan a Dios, que dejen su mal camino y que se vuelvan a Dios, que se conviertan, que haya arrepentimiento. Miren, Lucas es el evangelio más misericordioso, es el de la oveja perdida, es el del hijo pródigo, es el de la dracma perdida. Lucas es una obra maestra de misericordia, pero sin embargo a la hora de plantear ya en la parte final, de hacer la conclusión de su evangelio, dice, quiero que se predique la conversión al mundo, que se predique que dejen sus malos caminos y que se vuelvan a Dios. Es lo que Lucas dice. Cada uno de los evangelistas de diferente manera narra. San Juan, por ejemplo, dice, para que creyendo en el Hijo de Dios tengan vida eterna. Esto es importante porque hoy en día se nos está presentando un evangelio muy dulce, muy a la carta, es a lo que yo quiera, y no, el evangelio sigue siendo exigente.
Por ahí el Papa Juan Pablo II dice, tenemos que prepararnos porque llegará un momento en la historia en que probablemente volvamos a ser 12, se nos va a perseguir y probablemente volvamos a ser 12. No en un sentido así tal cual numérico, sino que volvamos a ser menos, ¿verdad? Y volvamos a ser perseguidos. Es importante, pues, captar esto. Para mí es bien importante que nos demos cuenta la importancia de que también hablemos de un evangelio de conversión, de volvernos a Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue la primera lectura hoy, más tarde regreso al evangelio, se nos habla de Teófilo, al que está escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles. La palabra Teófilo significa amigo de Dios. Teos, Dios; filos, amigo de Dios. Teófilo, como les he dicho a veces, ya la gente no quiere ponerle a sus hijos Teófilo o Epifanio, Epifania, ya agarramos puros nombres más modernos, me incluyo. Pero muchos de los nombres antiguos tienen un significado muy grande bíblico. Por eso Teófilo significa amigo de Dios. Y en esta primera lectura comienza hablando San Lucas, que escribe también el libro de los Hechos de los Apóstoles, le dice a Teófilo que le va a narrar todas las cosas que sucedieron después de que Jesús fue llevado al cielo. Y comienza narrando, y uno de los versículos más importantes, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: les daré poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ahí está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que va a ser derramado. Nosotros dentro de 8 días, el próximo domingo, tendremos la fiesta de Pentecostés, que para nosotros será la fiesta de la Iglesia del Espíritu Santo. No hay mejor fecha para nosotros que celebrar esto. Ahora, como ya lo he dicho, el Espíritu Santo es el gran desconocido. Por eso estamos como estamos en la iglesia. La fiesta del Espíritu Santo es la segunda en importancia. La primera es la Pascua y la segunda es la vigilia de lo que es Pentecostés. Pentecostés será el próximo domingo. Esto no es muy conocido en general en el cristianismo. Por eso andamos como andamos, ¿verdad? Porque no conocemos realmente la centralidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien funda la iglesia, quien inicia la iglesia. Eso no quiero ahora sí que quemar pólvora, y esa la dejo para el siguiente domingo, pero solamente recalcar que en esta primera lectura que hoy leímos se nos invita a permanecer unidos los cristianos y a permanecer en oración para que el Espíritu Santo se pueda manifestar y podamos nosotros también ser testigos de Dios en los diferentes lugares que Dios nos pueda llevar. Es el impulso misionero, y la iglesia y los cristianos existimos para llevar este mensaje de salvación. La mejor noticia, hoy tenemos tantas noticias y muchas de ellas malas noticias, y lo peor es que mal dadas las noticias. Eso no solamente malas noticias, sino mal dadas las noticias. Tomamos este ejemplo de Uvalde, esto que acaba de pasar en Texas, pues todo mundo nos quedamos sorprendidos, pero también si le buscamos un poquito, nos sorprendemos más todavía de la manera en que se están llevando las cosas. Ese día siempre hay un guardia, ese día no hubo guardia. Mucha gente dice, pues sí, pues qué mala onda, ¿verdad? No, hay muchas cosas hechas a propósito, muchas cosas están hechas a propósito en este país. Quien no conoce este país así a un poquito más a fondo puede ver una parte del país, pero quien se ha ido metiendo poco a poco nos damos cuenta que muchas cosas en este país tienen una agenda, siguen una agenda. Ya no me meto más en eso porque hay más cosas que decir. Hay malas noticias, mal dichas las noticias. Tenemos esta situación pues también de la guerra en Ucrania también, tantas cosas que finalmente el pueblo de Dios es el que la lleva. El pueblo, la gente de a pie es las que la llevan todo esto. Están otras noticias por allí.
que obviamente yo no estoy para repetirla, simplemente el mundo está lleno de malas noticias, pero la gran noticia a la que Dios nos envía a nosotros es que Jesucristo padeció, murió, resucitó, está vivo, que nos ama y que nos llama a la conversión, nos llama a la paz con Él y a la paz con nuestros hermanos y con el medio ambiente y en general con toda la creación. El Espíritu Santo es el que nos ilumina, es esa voz que nos guía, que nos va guiando. El próximo sábado tendremos también la vigilia. Este vitral que ven allí, este último, ya di con el significado y es impresionante. Por ella comienza la creación, les hago una rápida. La creación es el primer vitral, el Espíritu Santo es el que forma toda la creación. Si se pudiera poner la cámara estaría yo bien padre, pero no, ¿verdad? No se puede. El siguiente está el arca de Noé, el Espíritu Santo también allí actuando en una nueva creación. Se acaba con el pecado y vuelve la creación. En el siguiente está Abraham, Isaac. Isaac está a punto de ser sacrificado y el cordero que está allí es imagen de Cristo, que será el sacrificio, que por su sacrificio y su sangre preciosa seremos curados. De enseguida, otro de los patriarcas, además de Abraham, Isaac, sigue Jacob. El siguiente vitral es la escalera de Jacob. No sé si llegan a ver unos ángeles por ahí. Eso es una escalera que se narra en Génesis. Y los ángeles que ven por allí, medios modernones, esos están allí siendo parte de esa escalera, de esa visión que vio Jacob, la subida al cielo, ¿verdad? Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida que nos lleva. Después, ese otro es el burning bush, el arbusto ardiente que Moisés vio antes de ser llamado a ser el caudillo de Israel. Se quedó sorprendido Moisés y Dios le habló desde ese arbusto que no se consumía. Y ahí está el Espíritu Santo actuando. Bueno, a lo que quiero llegar es a este final. Ese es el profeta Elías, que recibe una manifestación de Dios. Dice que hubo un terremoto y allí no estaba Dios. Hubo un huracán y allí no estaba Dios. Y viene una tempestad y allí no estaba Dios hablándole. Viene una brisa suave, como de una... En inglés se usa la palabra small voice, una voz muy tenue que Dios le habló para que siguiera su camino. Lo vienen persiguiendo y él escucha a Dios, que Dios lo ama, que Dios está con él, que no desmaye, que le va a echar la mano, que siga adelante. Y finalmente esa small voice o esa voz pequeña en una brisa suave es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo que nos guía y que nos guía hacia la vida eterna y que nos guía por los caminos de la vida. Aún en las cosas más triviales de nuestra vida, de si un hijo debe entrar a una escuela o a otra, o si tiene que ir o escogerse un trabajo u otro, Dios nos va guiando por caminos que solamente Él, escuchando esa voz a veces bien pequeñita, a veces nos habla a través de nuestros hijos. Solo que a veces estamos medios burros y no los conocemos, no conocemos la voz de Dios, pero Dios a través de nuestros hijos también nos habla, sobre todo los más pequeños. Dios está actuando a través de los pequeños. Vamos a hacer un cierre con esto de la segunda lectura del Apocalipsis. Hoy terminamos todo este caminar en Pascua con el libro del Apocalipsis. De hecho, tengo pensado que ahora que hagamos los estudios bíblicos sea uno de los libros, si no el primero, el segundo libro para poder estudiarlo. La revelación de San Juan habla de, Jesús dice, vengo pronto. Otra manera de traducir eso de vengo pronto es vengo inesperadamente, o sea, cuando no me esperen, yo voy a llegar. El Señor llega como un ladrón que nadie espera que llegue, pero llega. Por eso se nos invita a estar preparados siempre, no bajar la guardia, estar siempre con las velas encendidas y estar con una vida en la luz.
porque hay gente que dice, no, pues hasta que yo sea ya grande, entonces sobre todo los jóvenes, o sea, tenemos poquitos jóvenes aquí, pero los que nos llegaron a escuchar aquí y si nos ven por ahí más lejos, a veces se dicen, no, ya hasta que esté más grande, yo entonces sí ya voy a entregarme a Dios. Ahorita todavía pues tengo mucho que disfrutar, ¿verdad? Pues sería más bien que perder. Y bien, la venida del Señor es inminente. El Apocalipsis cierra, sí, vengo pronto, soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin. Y este cierre de la historia de la venida de Jesús, la gente que ha persistido o se ha atado a los pecados que los separan de Dios, todos hemos sido pecadores, todos somos pecadores, pero una cosa es, Dios ama al pecador, pero odia al pecado, entonces tiene que haber una separación de nosotros del pecado. No se caerá por debilidad, pero no es que uno diga, pues yo quiero estar en esta situación, más bien nos separamos. Y eso es lo que Dios quiere. En la Nueva Jerusalén, que tiene calles de oro, tiene las piedras más preciosas, topacio, amatista, etcétera, etcétera. Todo está preciosísimo allí. Por allá en Centroamérica hay una canción muy bonita que se canta, yo quiero andar las calles de oro con Jesús. No sé si se acuerde aquí Ana o Vida, ¿verdad? Es una canción que la cantan mucho y habla de esa belleza que tiene la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén celestial. Entonces dice, nada impuro puede entrar en la ciudad. Por eso nosotros al terminar de leer Apocalipsis es un gran compromiso para seguir desligándonos de lo negativo, del pecado, y seguir optando por Dios. Cada quien llevamos procesos distintos, tampoco Dios nos va a violentar, pero sí lo que Dios quiere es ver que haya decisión en nosotros para ir entrando por esas calles de oro con Jesús, esa ciudad santa, la Jerusalén celestial, que ya aquí desde la tierra podemos estarla construyendo, en el cotidiano, en lo trivial, en los detalles más pequeños, ahí también se construye el reino de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, vamos a pedirle que nos ayude a ser guiados por su Espíritu Santo, aún con esa voz a veces sencilla, a veces una brisa suave que nos siga conduciendo hacia el camino que es Jesús, que es la verdad y que es la vida. Amén.